Hola, bueno, saludamos a quienes nos acompañan, autoridades, nuestra expositora de hoy, Daniela Iglesias. Hola, Daniela. Hola Francisca, muchas gracias por la invitación. Absolutamente. Profesorado, a la comunidad estudiantil, a la comunidad funcionaria y en general a todas las personas que participan de esta transmisión. El programa de equidad de género está en nuestra universidad desde el año 2018 y depende de la Dirección de Relaciones Estudiantiles. Tiene la finalidad de continuar el trabajo desarrollado desde iniciativas previas al 2018, con el objetivo de generar en el espacio universitario condiciones de equidad educativa. En este programa desarrollamos diversas iniciativas relacionadas con la promoción de la equidad de género. Para lo anterior, usamos como estrategia distintas líneas. Una de ellas es la publicación en redes sociales de la universidad de material de promoción y prevención, y también organizamos capacitaciones, espacios de conversación y seminarios online. Desde el programa, les invitamos este mes de noviembre a conversar sobre violencia de género, particularmente recordando que cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esperamos que enriquezca tu interés a desarrollarte en las áreas de género y puedas conocer estas realidades necesarias de abordar y erradicar en su mayor expresión, además de visibilizar las posibilidades en que podemos contribuir. El día de hoy continuamos con los seminarios online de noviembre y le damos la bienvenida a Daniela Iglesias Villalobos, quien nos va a contar sobre el panorama internacional respecto de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Daniela es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se ha desempeñado en el ámbito público y privado con formación en diversas áreas del derecho, incluyendo materias de género y transversalización de la perspectiva de género en la gestión institucional. Actualmente se desempeña en la dirección jurídica de la Universidad Técnica Federico Santa María y colabora con las comisiones universitarias de cada campus y sede, además de establecer constante coordinación y apoyo al programa de equidad de género de la universidad. Hoy Daniela nos comentará sobre las principales convenciones y acuerdos internacionales respecto de la eliminación de la violencia y discriminación contra la mujer, además de compartir su opinión respecto de la implementación de la perspectiva de género en estas materias, considerando a Chile como país signatario, obligándose a respetar, proteger y cumplir los derechos que establecen las convenciones. Daniela, te doy el paso. Muchas gracias Francisca y gracias por la presentación. Agradezco la invitación, como te dije, porque este es un día, el 25 de noviembre es un día muy importante que conmemora una fecha muy importante, sobre todo en este último tiempo, evidenciando materias que han sido relevantes para la sociedad. Así que voy a compartir mi presentación para que podamos ir revisando los temas. Tú me dices ahí si se ve ok. Se ve ok. Ya, muchas gracias, Francisca. Bueno, como bien decía Francisca, la idea de esta charla es presentarles de forma general el panorama internacional en materia de eliminación de la violencia contra las mujeres. Y en este contexto es bueno saber que existen varias convenciones y varias instancias de acuerdo internacional y latinoamericano que han intentado abordar esta materia y han establecido, reconocido y establecido derechos de las mujeres y la necesidad de erradicar la violencia y la discriminación. Antes de empezar con la presentación propiamente tal respecto a los instrumentos, me gustaría que definiéramos qué entendemos por violencia contra las mujeres, ya que de eso se va a tratar lo fundamental de la charla. Y tenemos aquí a la vista el concepto de Naciones Unidas respecto a la violencia contra las mujeres, entendiendo por tal todo acto de violencia que genere una consecuencia o un sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, o las amenazas de realizar tales actos, y como también la coacción o la privación arbitraria de la libertad de la mujer, tanto en el ámbito público como privado o doméstico de la vida de una mujer. Y al respecto también, el concepto de violencia de género creo que es importante mencionarlo para distinguirlo, porque una cosa es la violencia contra la mujer y otra cosa diferente es la violencia de género. La violencia de género también consiste en un acto que perjudica, pero no solo a la mujer, sino a cualquier persona,
que se le genere un daño o un efecto negativo por un acto que se base en diferencias socialmente adjudicadas entre hombres y mujeres, es decir, en estos prejuicios o ideas preconcebidas respecto a los roles de la mujer, el hombre o alguno de los otros géneros que existen actualmente. Ese alcance o los tipos de violencia de género van a variar dependiendo de las culturas, los países o las regiones, como bien se señala acá, porque obviamente existen estados o países que por motivos religiosos, por ejemplo, consideran o ven a la mujer de cierta forma o le establecen ciertas obligaciones o prohibiciones con las que nosotros podemos estar en desacuerdo. Y por lo tanto, para ellos, ciertos actos no son constitutivos de violencia de género o de violencia en contra de la mujer. Eso es para clarificar un poco el panorama y sepamos específicamente de qué se trata la violencia en contra de la mujer. Ahora bien, en cuanto a los instrumentos internacionales sobre eliminación de violencia contra la mujer, me gustaría mencionarles primero que esta frase, todos los seres humanos nacen libres, iguales, en dignidad y derecho, es fundamental para el camino que se ha recorrido en esta materia. Esta frase proviene de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se dictó en 1948 por Naciones Unidas o la Organización de Naciones Unidas, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, producto de todas las atrocidades que generó ese conflicto armado para millones de personas y los efectos que causó. Todo eso generó la necesidad de los Estados y de Naciones Unidas de reconocer que existen derechos inalienables para las personas y que toda persona es igual ante la ley, y reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales sin ningún tipo de distinción, por supuesto sin distinciones ni discriminaciones basadas en sexo y en género. Esto es relevante, como les digo, porque sienta bases en cuanto a un principio fundamental que es el de la igualdad. Y muchos países han recogido los derechos humanos o algunos de los derechos humanos que señala esta declaración en sus propias constituciones o en su propia normativa interna. Por ejemplo, el derecho a la vida, la integridad física, psíquica, etc. Y así entonces nos encontramos con la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, dictada en 1979 en Naciones Unidas, que constituye el principal instrumento en materia de eliminación de la violencia y discriminación. Se conoce como CEDAW por sus siglas en inglés, pero en general nos vamos a referir a la Convención. Esta convención es un tratado internacional de derechos humanos que podríamos considerar el primero que se enfoca en intentar eliminar la discriminación por razones de sexo y género. Y es fruto del trabajo de muchos años de una comisión específica de Naciones Unidas que estudió, analizó y trató de abordar herramientas para referirse o definir la condición jurídica y política social de la mujer. Por lo tanto, todo ese trabajo después se cristalizó también en esta convención, que establece una serie de derechos y el Estatuto Legal de las Mujeres. Hay 3 principios rectores en esta convención que son muy relevantes: la no discriminación, la igualdad sustantiva y la obligación para los Estados partes. De forma muy sencilla, explicarles que la no discriminación consiste precisamente en que los Estados tienen que tratar de identificar esas formas en que se manifiesta la violencia para comprometerse a abordarla y tratar de erradicarla, en miras de lograr esta igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, considerando todas estas manifestaciones de discriminación directa o indirecta. Y para ello, claramente es necesario que la convención sea vinculante para los estados en el sentido de que establece obligaciones y no son solo meras orientaciones para el estado parte. El estado está obligado a respetar los derechos que indica o que establece la convención, protegerlos, y no solo eso, sino también promoverlos y cumplir con esos derechos. Y para eso necesariamente va a tener que modificar su normativa interna o establecer, adecuar su legislación para poder establecer medidas concretas y, por supuesto, establecer sanciones para tratar de incentivar una conducta en el sentido de evitar la discriminación y la violencia. Es importante esta convención también porque crea un comité para la eliminación de la discriminación, que es el encargado de monitorear
cómo se han implementado los derechos de la Convención o los compromisos de la Convención en los estados parte, y es importante porque puede formular observaciones y recomendaciones a los países. Los países que forman parte de esta convención y que han ratificado la convención, cada cierto tiempo tienen que remitir informes al comité respecto a cómo han ido adoptando, cómo han ido implementando los compromisos. Y por eso la convención puede revisarlos y en ese contexto puede emitir observaciones y recomendaciones, que en el fondo son orientaciones para ir mejorando en esos ámbitos. En cuanto a los ámbitos de acción de la convención, es muy importante que sepamos que la convención regula o se refiere al estatuto legal de las mujeres, a sus derechos de participación política o en la vida política, a poder postular a cargos, de representación, etcétera, a la no discriminación en diversos ámbitos. Yo acá les pongo algunos, pero que son los más relevantes quizás en este minuto, en materia de educación, empleo, actividades económicas y sociales, con un fuerte énfasis también en la situación de la mujer rural, que sabemos es otro tema de más discriminación, quizás, que pueden sufrir estas mujeres. La igualdad de los derechos y las obligaciones entre hombres y mujeres en cuanto a las relaciones familiares, eso también me parece muy relevante porque se refiere a la corresponsabilidad o a las decisiones que se toman en el ámbito familiar o respecto de los hijos o del hogar común. Y los derechos reproductivos, que es un tema también que está en el tapete y que es de mucha importancia hoy en día. Y ahí en relación con la libertad para elegir si tener o no tener hijos, cuántos hijos, cuánto periodo, etc. Chile ratificó esta convención en el año 1989, es decir, desde ese año se obligó a reconocer los derechos, a protegerlos, promoverlos y cumplir con ellos. Y hace muy poco, en diciembre de 2019, aprobó su protocolo facultativo. El protocolo facultativo es un instrumento de la Convención que que establece un mecanismo para conocer, investigar y sancionar infracciones o vulneraciones a la Convención. Y es muy relevante porque los estados parte le dan facultades al comité en virtud de este protocolo facultativo para que conozca los temas, los investigue y eventualmente los sancione. Entonces es una muy buena noticia que Chile haya firmado o aprobado el protocolo facultativo, que se demoró unos años en hacer porque el protocolo facultativo entró en vigor en el año 2000. Así que eso es en materia internacional propiamente tal respecto a la eliminación de la violencia y la discriminación contra la mujer. Ahora en el ámbito interamericano existe la Convención de Belén do Pará, también conocida como Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Va en la misma línea que en la convención anterior, bueno, el nombre oficial es ese más largo, pero se conoce como Convención de Belén do Pará, dictada por la Organización de Estados Americanos en el año 1994 y ratificada por Chile 2 años después. Esta convención define la violencia contra la mujer en un sentido muy similar al que vimos antes, es decir, un acto que causa un daño o sufrimiento o incluso la muerte, o un sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Es decir, reconoce 3 tipos de violencia, cosa que es relevante para ese año 1994, porque me imagino que en ese tiempo estaban muy acostumbrados a la violencia física, pero era muy importante reconocer la violencia sexual y la psicológica. Los ámbitos de manifestación de esa violencia, ya sabemos, son en el ámbito público, privado o doméstico. También puede manifestarse la violencia por aquellos actos que pueden ser ejecutados por el Estado o tolerados por el Estado y sus agentes. Con sus agentes me refiero a organizaciones, a autoridades competentes, etc. Esto va a ser muy relevante cuando veamos un caso de violencia doméstica que ocurrió en Brasil y que se constituye como un hito en materia de violencia doméstica contra la mujer. Establece también mecanismos de protección que son muy útiles para revisar si los estados están cumpliendo con los compromisos a través de opiniones consultivas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denuncias o quejas que son suertes de demandas que interponen los individuos o entidades no gubernamentales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los informes de los estados partes. La misma idea respecto de la convención anterior. Los estados también están obligados a remitir informes periódicos a esta organización
para que se vayan revisando si se ha cumplido e implementado la convención. Otro instrumento que ya no es propiamente una convención como tratado internacional es la Plataforma de Acción de Beijing, que es más bien un acuerdo o un plan de acción que se constituyó, que se creó en el año 1995 en Naciones Unidas a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. En ese marco se lograron varios compromisos históricos. Esa cuarta conferencia tuvo una asistencia sin precedentes hasta el momento. Ahí pueden ver muy en letra pequeña que tuvo 17.000 asistentes, más 30.000 activistas, es decir, muchas personas interesadas en escuchar sobre el tema objetivo de esa conferencia, que era la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y por ello, por el interés que conllevó, desencadenó una voluntad política muy notable y gran visibilidad mundial. De hecho, la ONU la califica como la instancia más progresista que jamás había existido para promover los derechos de las mujeres. Como les digo, en esa conferencia se lograron acuerdos muy importantes en relación con esferas especiales de preocupación que se detectaron en esa instancia, como la violencia contra la mujer y la pobreza, y eso es muy relevante porque la pobreza y la mujer tienen una relación muy cercana, si es que consideramos que de acuerdo a las estadísticas actuales, el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Especial énfasis en la situación de las niñas, la educación y la capacitación de la mujer y el poder para adoptar decisiones. Entre muchos otros temas, esta convención duró alrededor de 2 semanas. Para saber cómo lo están haciendo los estados y si han implementado o han cumplido con los compromisos que nacieron de esta convención, porque participaron 139 gobiernos, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a través de su División de Asuntos de Género, realiza informes regionales y también recibe informes de los estados asociados. De hecho, este año 2020, en el marco de la conmemoración de los 25 años de la ocurrencia de la plataforma, Chile emitió su informe para remitirlo a CEPAL, en el que consideró como hitos relevantes en el marco de este plan de acción que es la plataforma de Beijing, lo siguiente: por ejemplo, una nueva institucionalidad en materia de género a través del Ministerio para la Mujer y la Equidad de Género y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, entre otros organismos públicos, la modificación de la ley electoral y partidos políticos que establece un sistema de cuotas obligatorios para que las mujeres se incorporen, y la promulgación de la ley de interrupción del embarazo por 3 causales o aborto en 3 causales. Eso como hitos relevantes en el ejercicio o en el marco de los acuerdos de la plataforma de Beijing. Hay otros instrumentos u otras instancias de acuerdo internacional, como son, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio o Declaración del Milenio, que ahí está, quedó un poco extraña, de Naciones Unidas del año 2000, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del año 2015. Ambos instrumentos van en la misma línea y tienen como eje central la igualdad de género. Ambos establecen objetivos de desarrollo para todas las personas que representan valores y derechos humanos, con este objetivo de poder lograr o incluir a todas las personas en el desarrollo sostenible. Algunos de estos objetivos de desarrollo del milenio son más amplios, pero los que se vinculan con el género son, por ejemplo, promover la igualdad entre los sexos, el empoderamiento de la mujer, erradicar la pobreza extrema y mejorar la salud materna. También la Agenda 2030 replica esos objetivos y desarrolla otros más, en general 17, pero con 169 metas asociadas y específicas a esos objetivos. Todos en vistas a el desarrollo sostenible sin dejar atrás a nadie, es lo que ellos mismos han señalado. Y por último, respecto a los instrumentos o instancias de acuerdo internacional, les comento esta específicamente para la región de Latinoamérica y el Caribe, porque se dictó en el marco de la CEPAL, que es justamente para América Latina y el Caribe, que es la Agenda Regional de Género, que se construyó a partir de los consensos que se lograron en las conferencias regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe.
En estas conferencias, que son reuniones que se realizan periódicamente, de hecho la primera se realizó en 1977, así que llevan mucho tiempo de discusión y acuerdos, se lograron varios compromisos importantes en materia de género, como por ejemplo el derecho a una vida libre de violencia y discriminación, derechos sexuales y reproductivos, civiles y políticos de las mujeres. Especial mención requiere la estrategia de Montevideo, que fue desarrollada en una de estas conferencias que se desarrolló el 2016 en la ciudad de Montevideo, porque se identificaron 4 problemas centrales que era necesario abordar por los estados asociados: los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos, y la cultura del privilegio. Y lo destaco porque siento que esta reacción o este nudo estructural va más en la línea con lo que hoy día estamos viviendo y las problemáticas que las mujeres han planteado en cuanto a los sistemas patriarcales o esta cultura del privilegio respecto de los hombres, etc. La división sexual del trabajo, la injusta organización social del cuidado y las labores domésticas, la jerarquía, las relaciones de jerarquía en el ámbito público, que sabemos generan también formas de discriminación. Eso en cuanto al panorama internacional. Así podemos apreciar entonces que existen instancias, convenciones que intentan abordar la materia y establecen obligaciones para los países. Algunos son compromisos, algunos son orientaciones, pero las convenciones son obligatorias para los países que han ratificado la convención, como son la primera que vimos, de Naciones Unidas, y la Convención de Belén do Pará a nivel latinoamericano. Para terminar, quiero mencionarles 2 casos relevantes en materia de violencia contra la mujer que han marcado hitos en cuanto a abordar esta situación. Uno de esos es el caso de María de Peña, que era una mujer profesional que fue víctima de violencia doméstica reiterada por parte de su marido con quien ella vivía, quien intentó matarla en más de una ocasión. En la primera ocasión le causó lesiones graves, ella estuvo hospitalizada y días después del alta y volver al hogar común, su marido intentó asesinarla nuevamente disparándole mientras ella dormía y causándole paraplegia. Esto nos puede, además del impacto que puede causar, nos puede llamar la atención de cómo María de Peña volvió a su casa con su agresor una semana después de haber sido dada de alta por las lesiones que él mismo le causó, como no hubo una medida de alejamiento, una medida de protección, o como la justicia quizás no pudo adoptar medidas más concretas. Esas mismas preocupaciones o aprensiones que nos genera este caso son las que se discutieron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque después de años de investigación sin ningún resultado, María de Peña acudió a la Corte para buscar que se sancionara el hecho y una reparación, acompañada o apoyada por otras organizaciones no gubernamentales. En definitiva, la Corte aplicó la Convención de Belém do Pará, y eso fue muy importante porque fue la primera vez en que la aplicó a propósito de la denuncia de un particular. Y condenó al Estado de Brasil como responsable por la violación de los derechos humanos de María de Peña, concretamente porque el Estado no tomó medidas concretas y efectivas para enjuiciar y sentenciar, condenar o establecer una pena respecto de quien cometió esas conductas de abuso, ni tampoco tomó ninguna medida de protección, cosa que obviamente generó ese segundo intento de asesinato a María, y le causó este estado irreparable daño, por supuesto, físico y psicológico y moral, que la va a acompañar toda su vida. Pero María de Peña hoy día se encarga, está concentrada en promocionar los derechos de las mujeres y contar su caso, y destacar la importancia de que después de su caso, Brasil promulgó la ley conocida como María de Peña en el año 2006, que es considerada por Naciones Unidas como una de las 3 mejores leyes del mundo en cuanto a protección de las mujeres. Así que, si bien se puede apreciar que el Estado pareció no haber tomado medidas en su momento para evitar la vulneración de los derechos a María de Peña, después de la sentencia de la Corte, dictó una ley que es considerada una de las mejores en esta materia. Un segundo caso también de alto impacto y que marca un hito son los femicidios del Campo Algodonero, ocurridos en Ciudad de Juárez en noviembre del 2001. En esa fecha se encontraron 8 mujeres sin vida en un campo algodonero que habían desaparecido en distintas fechas y en distintos lugares,
pero de todas maneras en épocas cercanas. 3 de esas mujeres eran muy jóvenes y de escasos recursos. Y eso es relevante porque, al parecer, esa situación hizo generar una cierta discriminación o indiferencia por parte de las autoridades encargadas de investigar la desaparición de estas mujeres en razón de su género, de su edad y de su nivel socioeconómico en el fondo. Estas mujeres fueron encontradas con evidentes signos de violencia sexual grave y obviamente violencia física. El caso fue conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte constató que las autoridades encargadas de investigar la desaparición minimizaron el hecho. Eso obviamente generó cierta indiferencia y todo eso hacía presumir que no realizaron una investigación diligente. Por muchos años esta investigación estuvo en curso, las familias estuvieron aportando antecedentes, consultando por el caso y había una suerte de indiferencia por parte de las autoridades competentes frente a las familias y al dolor que les generaba esta pérdida. La decisión de la Corte es un hito en esta materia porque por primera vez incorporó un enfoque de género en el análisis del caso y en la decisión, sobre todo en cuanto a la reparación de las víctimas, que estamos pensando en las familias de las mujeres desaparecidas y encontradas sin vida, señalando que es necesario considerar las diferencias, los diferentes impactos que la violencia causa entre los hombres y las mujeres, porque el tema de la violencia, podríamos decir, es siempre el mismo, y quizás no habría que distinguir entre hombre y mujer, pero dada la discriminación histórica de la que es objeto la mujer, es necesario tomar ese enfoque diferenciado. Y además la Corte definió las directrices para determinar cuándo estamos frente a un caso de violencia de género. También condenó al Estado de México por violación a los derechos humanos y se constituyó este fallo como un referente muy importante para México desde esa época en adelante. Estos 2 casos se los menciono, como les digo, porque son hitos importantes en esta materia. Y por último, les recomiendo revisar el glosario de igualdad de género dispuesto por ONU Mujeres, en el que pueden encontrar las convenciones, asociaciones, conceptos de género relevantes y varias otras cosas que pueden ser útiles en esta materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por esta presentación que construiste especialmente también para esta instancia y que establece como una estructura, un orden también para poder comprender fácilmente esta dinámica internacional. Me conmoví con los casos, así, son, es como no movilizarse desde ahí, ¿no? Como para generar cambios a nivel mundial. Y estaba pensando también en los objetivos de desarrollo del milenio 2030. La otra vez estaba revisando el documento como el avance hoy, al 2020, y el impacto de la pandemia, como la crisis sanitaria mundial, generó un retroceso en muchos puntos, en muchos objetivos. Y eso también es como en temas de violencia, se aumentó la violencia. Entonces, Sí. a nivel mundial. Entonces, claro, es como este tema que tocamos hoy día es fundamental. Y ahora te quiero hacer algunas preguntas respecto de esto y, y quería plantearte primero, en términos de panorama general, ¿qué implica, ¿sí? Prácticamente en lo práctico, para quienes, bueno, no somos del área derecho internacional ni derecho eh, no de ningún tipo, implica para un país signatario de las convenciones y acuerdos internacionales en términos de la normativa interna? ¿A qué obliga a un país que se compromete en términos respecto de lo que tú sabes y también opiniones? Bueno, va a ser una breve acotación respecto a lo que dijiste de los objetivos del milenio y la Agenda 2030, porque varios de esos, o sea, esas plataformas tenían por objeto ciertos objetivos y un plazo para poder avanzar, porque era un poco ambicioso decir que se iban a lograr en 15 años, por ejemplo. Pero obviamente antes de la pandemia ya veíamos que no iban avanzando de acuerdo a lo planificado o que había objetivos en que se requería mucho trabajo y la pandemia, como bien tú dices, yo creo que más allá de frenar,
el avance o los logros en ese objetivo ha retrocedido. Entonces, eso es relevante considerarlo. Los que nos están viendo pueden buscar información sobre los objetivos y cómo se habían ido implementando, qué habían hecho las naciones para poder lograrlo. Y se van a dar cuenta en el fondo de que algunos todavía estaban en una fase muy inicial. Bueno, respecto a tu consulta específica, como mencioné durante la presentación, en cuanto a las convenciones que son tratados internacionales, sobre todo las dos primeras, no establecen simplemente orientaciones o directrices de actuación para los estados, sino que obligaciones concretas. Uno de los principios, de hecho, de la CIDO, o Convención para la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, es la obligatoriedad para los estados. Es decir, los estados tienen que, además de reconocer los derechos, tomar acciones concretas y medidas en su legislación interna o sistema interno para enfrentar, abordar la situación e intentar erradicar la violencia y la discriminación. Todo eso implica un compromiso férreo de los estados para poder lograrlo. Y como les mencionaba, obviamente una forma también de incentivarlo es estableciendo sanciones específicas y responsabilizando al Estado por las vulneraciones a los derechos que establece la Convención. O sea, no es simplemente qué lástima que no se pudo lograr o no se pudo erradicar. O sea, si una persona llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Convención de Belén do Pará, o en el ámbito de la Convención, solicita al Estado o la demanda por el incumplimiento de la Convención, hay obviamente un resultado que puede ser la responsabilidad, fijar la responsabilidad del Estado, y eso conlleva acciones reparatorias. Así que no es solamente un tema aquí hay un tema activo o una necesidad de que el Estado sea proactiva y activa en cuanto a cómo enfrentar la eliminación de la violencia y cómo hacer respetar los derechos que establecen estas convenciones. Y de hecho, por eso digo que la firma o la aprobación del protocolo facultativo de la CIDO es un hito relevante, porque le da facultades también a un órgano externo del ámbito internacional para que investigue y sancione eventualmente. Y esas sanciones van a replicar o van a tener efecto en el sistema nacional. Perfecto. Estaba pensando también, claro, como todas las normativas internas se alinean entonces, y además está esta facultad que tiene un organismo externo para poder regular lo que está pasando acá, y también eh, elevar como denuncias de pronto ya a ese, si es que no ha habido como alguna efectividad en otros procedimientos. Bueno, hay Entonces, muchos casos en Chile disculpa, Fran, que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como esta última instancia después de que han pasado por los procesos que establece nuestra legislación interna. Y muchos casos en materia de derechos humanos de las mujeres específicamente, no sé, mutilaciones, no estoy hablando de Chile específicamente, pero de países latinoamericanos. Actos de violencia o discriminación específicos contra las mujeres que han llegado a la Corte Interamericana y que se han conocido tomando los principios o estudiando los principios de la Convención de Belén do Pará. claro, quería como también ahora, pensando también en otra cosa que te quiero preguntar, pero como centrarnos en Chile y en el contexto universitario, dado que estamos también en este contexto. Y entiendo que actualmente existe un proyecto de ley de acoso sexual en las universidades. Entonces, quería saber si nos podrías comentar algo respecto de esta ley en términos generales, y si nos puedes dar tu opinión. Bueno, primero hay que dejar clarificado que es un proyecto de ley, no es todavía una ley vigente, y por lo tanto como proyecto pueden pasar muchas cosas en el legislativo. En este momento se encuentra, varias razones, pero me imagino que la pandemia y la crisis económica que ha provocado la pandemia han tenido algún efecto en la tramitación también. Este proyecto, de forma muy general, regula el acoso sexual en el ámbito académico y obliga a las instituciones de educación superior, no solo las universidades, las instituciones de educación superior, son varios otros
otras instancias instituciones además de la universidad o de centros de formación técnica, por ejemplo, las obliga a contar con políticas específicas sobre acoso sexual y violencia, específicamente la violencia de género y especialmente contra las mujeres. Y las llama a promover el buen trato y las relaciones igualitarias de género al interior de estas instancias educativas. En ese contexto tienen que contar con una política integral contra la violencia de género y un modelo de prevención y sanción del acoso, contemplar medidas protectoras para los involucrados, unidades especializadas, mecanismos de apoyo para las personas que denuncian, también para las personas que han sido denunciadas, pudiendo ser todo esto fiscalizado por la Superintendencia de Educación Superior, que es una institución relativamente nueva, que nació justamente para velar por el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley sobre Educación Superior. Y además, si bien en la ley que la crea no estaba esta facultad de supervisar este tipo de protocolos, se le pide a la superintendencia o se le entrega esta facultad por ley, o sea, se le entregaría por ley si este proyecto ve la luz prontamente. Pero sería la instancia adecuada como para fiscalizar si se cumplió o no se cumplió con estas exigencias de la normativa. Esta ley me parece relevante fundamentalmente porque trata una situación de un ámbito muy específico. El acoso sexual, la violencia de género existe en todas partes, pero creo que el acoso sexual y la violencia de género en el ámbito educativo de la investigación o en el contexto universitario hay que revisar adecuadamente. Estamos en un ámbito en que se forman a las personas y no solamente estamos hablando de personas que ya, no sé, hay que investigar y en definitiva sancionar porque se ha comprobado que existe un acto de acoso sexual o violencia de género, sino que debemos concentrarnos en la sanción o en cómo investigar, sino en una política, como bien dice el proyecto, una política integral y sobre todo apuntar a la prevención. Y ojalá que estos casos no ocurran. Lo que hacen ustedes a través de la unidad de equidad de género es muy relevante. Entonces, no es simplemente voy a establecer un mecanismo de investigación y si ocurrió, bueno, se sanciona. Hay que tomar ciertas consideraciones porque estamos frente a sujetos específicos que también se están formando en el ámbito profesional y ético y por lo tanto hay un enfoque más allá, creo. O sea, tendría implicancias importantes para las universidades. Claro, además, este proyecto, no pensemos solo en que el sujeto afectado o afectada va a ser una o un estudiante. Estamos pensando en toda persona que forma parte de la comunidad universitaria, trabajadores, funcionarios, colaboradores. Entonces amplía el ámbito de las personas potencialmente afectadas, concentrándolo en el ámbito académico y de investigación. Así como está hoy el proyecto, como les digo, puede sufrir modificaciones, puede no llegar a buen puerto o puede variar sus conceptos y obligaciones en el camino legislativo que le queda. Esperemos pronto ver algo. Dani, en términos más personales también, te quería preguntar tu experiencia del trabajo en la universidad. Si es que nos podías comentar respecto de adquirir una perspectiva de género para el desarrollo de tu trabajo, para el abordaje de los casos, para visibilizar algunas temáticas institucionales también. Si nos podrías comentar respecto de eso. Bueno, en mi experiencia en la universidad me ha tocado trabajar con unidades, con diversas unidades, con instancias internas que se encargan de conocer casos relativos a temas en los que se necesita necesariamente
una perspectiva de género. En la universidad existe el protocolo para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, discriminación y violencia de género, y estas instancias llamadas a conocer estas conductas y eventualmente sancionarlas en el caso de que se haya comprobado su ocurrencia, tienen que abordar estas situaciones claramente con este enfoque, que no solo aplica para los casos de este tipo, sino en general todas las instituciones deberían empezar a funcionar con esta perspectiva de género en las políticas que establecen respecto de sus trabajadores y trabajadoras, o la forma en que revisan o analizan ciertas situaciones. En mi caso particular, puedo hablarles más por el tema de los casos relativos al protocolo, y ahí ha habido un esfuerzo por revisarlos considerando esta perspectiva, por tomar en consideración la normativa vigente y los principios en materia de violencia contra la mujer o violencia de género. Recordemos que el género, hay muchos tipos de género hoy en día, entonces eso es algo que se ha estado implementando y ha habido un esfuerzo por empezar a estudiar estas materias, conocerlas y poder considerarla para analizar los casos. Ha sido un proceso, me imagino también, ¿no? Como Sí, por supuesto. O sea, yo creo que aplicando la perspectiva, como algo así. es difícil porque no es solamente, no hay un listado de cosas que te digan o de ítems que tú puedes decir, cumplí y apliqué la perspectiva de género. Es como pensar, aprender a pensar de una forma diferente. Y es difícil porque incluso para nosotras mujeres a veces, que puede parecer que nos interesamos más por los temas de género, por nuestra propia condición, cambiar el switch y saber que hay que replantearse cosas y incorporar no solo, o sea, la perspectiva de género implica cuestiones más abstractas, más específicas, más concretas, el tema del lenguaje, también hay muchas consideraciones a tomar en cuenta al momento de cambiar el switch. Y claro, no es así como de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Sí, es un proceso, pero lo bueno es que hay un interés. Eso es lo que he notado por parte o sea, en el país y también en nuestra institución. Hay un interés por conocer de estas temáticas y por ir aprendiendo para justamente lograr ese cambio, en esa mentalidad. Tal cual, tal cual. Vamos de a poco. Seguimos. Bueno, Daniela, te agradecemos nuevamente por tu disposición a responder estas preguntas, por nuestra conversación también ahora. Y bueno, como programa, esperamos que este seminario sea un aporte para todas las personas que se logren conectar desde sus hogares, ahora lugares de trabajo también acá en la región, al menos algunos que están ya retornando, y que estos seminarios que hemos desarrollado en este mes puedan contribuir particularmente en la sensibilización y la acción para responder a la violencia contra las mujeres en términos de intervención oportuna, en términos de apoyo a mujeres que conocemos, en distintas formas, en distintas maneras. Cada una y cada uno encuentra su lugar para contribuir. Eh, y este espacio formativo de hoy, Daniela, te lo agradecemos mucho porque nos da también el panorama como histórico, ¿no? En términos de las convenciones internacionales y una fuerza que implica hacer estos cambios. Así que muchas gracias nuevamente. Eh, Daniela, no sé si quieres decir algunas palabras o algún comentario. Solo agradecer la instancia cuando me invitaron a participar. Creo que, o sea, me alegré mucho porque el tema de la violencia contra la mujer existe, la gente lo conoce, pero es importante que vayan averiguando un poco más respecto a los conceptos, a la perspectiva de género, a que hay instrumentos, existen instrumentos hoy día que han tratado de abordar la situación, que obligan de cierta manera o que ofrecen orientaciones. Y hay esfuerzos internacionales, regionales, nacionales, como para abordar la materia
y si bien algunos existen hace muchos años, uno podría decir, bueno, algunos podrían pensar no se ha avanzado tanto, pero yo creo que sí se ha logrado un avance, solo que hay que ir evaluando estos temas o analizando estos temas con la perspectiva de género, no solamente reconociendo, ah, ok, perfecto, existen convenciones para que se elimine la discriminación y la violencia, me parece muy bien, pero es entender por qué existen y a qué apuntan. Así que les agradezco la instancia y Muy buen como dato diste al final, que puedan revisar el glosario y ahí pueden revisar como con detalle cada una de las convenciones y otros temas que pueden aparecer también en ese sí, glosario. hay muchos temas relevantes, muchos conceptos también para las personas que tengan dudas o les parezcan que algunos conceptos son muy similares o desconocidos. Eh, y bueno, también estas convenciones están disponibles en Internet y se pueden revisar en muchos estudios respecto a estas convenciones o instancias nacionales o de gobierno que establecen lo que se ha ido haciendo en el marco de cada una de estas convenciones o compromisos. Bueno, muchísimas gracias, entonces, Daniela. Nos despedimos, ¿ya? Que les vaya bien. Chao, Gracias, chao. gracias. Suerte. Chao.